Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto saludarles en este hermoso congreso expresando a Jesús desde la página de Generación Viva. Mi nombre es Suri Varela, soy pastora principal de la iglesia Amigos del Espíritu en Almoloya de Juárez. Y bueno, pues para empezar la temática de este congreso tenemos que saber qué es expresar a Jesús. ¿Cuál es la esencia de Jesús? ¿Cómo podemos manifestar quién era el Padre a través de nosotros? Y quisiera leerte este versículo que está en Mateo 13, 53 al 58, y te quiero explicar la esencia de quién era Jesús. ¿Vale? Entonces vamos a leerlo. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Voy a seguir leyendo más adelante, pero esta era la esencia de Jesús. Por esto la gente se escandalizaba de él, porque tenía sabiduría, pero tenía milagros. Tenía palabra, que es la sabiduría, pero tenía lo sobrenatural, lo imposible. En el 55 dice que después de que se escandalizaron, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí tenemos un cuadro que podemos ver que Jesús termina una jornada en donde él estaba haciendo lo imposible, lo que solamente Dios podía hacer. Estaba reparando este mundo, él estaba transformando la cultura, porque así yo lo puedo definir, que Jesús era el mayor transformador de todo lo que había. Y la gente se estaba escandalizando, y de repente entrando ellos, cambiando su perspectiva, empezaron a decir: ¿y este no lo conocemos? ¿Acaso no es el hijo de José? ¿Acaso no es el carpintero, verdad? ¿Acaso no es hermano de tal y tal? ¿Acaso no lo conocemos? Y entonces dice que más adelante, en el antepenúltimo versículo, dice: no hay profeta sin honra. Y después dice: y no hizo allí muchos milagros. ¡Wow! La esencia de Jesús, lo milagroso, esa palabra de entendimiento paró cuando no hubo honra. Y yo quiero que anotes ahí en donde estás, en tu libreta, que el primer punto para que lo sobrenatural fluya, pero también para que se detenga, es cuando hay honra y cuando no hay honra. Aquí podemos ver a un Jesús que escandalizaba a la gente, que transformaba la cultura, pero de repente llega a un lugar en donde lo dejan de ver con amor, en donde deja de funcionar la fe, porque la gente empieza a descalificar quién era él, y empieza a criticarlo, y empieza a compararlo, y entonces eso se detuvo. Muchas veces dentro de la misma iglesia, muchas veces dentro de nuestra vida, no podemos ver lo sobrenatural de Dios porque no tenemos una correcta cultura de honra. La esencia de Jesús era honra. Y nosotros, para poder expresar a Jesús de la manera correcta, tenemos que aprender a caminar en una cultura de honra. Y tú me preguntarás: ¿qué es honra? La palabra honra significa peso que cavar. Y tú dices: ¿pero eso qué? Y cuando yo escucho la palabra cavar, el significado que tiene que ver con encontrar algo más allá. Yo creo que la honra es aprender a ver el oro en la gente, en lo profundo de la gente. Jesús miraba a la gente no por su pecado,
no por su condición actual, sino por quién lo había llamado a ser y quién iba a llegar a ser esa persona. Cuando estaba con la mujer pecadora, con la prostituta, no le dijo prostituta, le dijo mujer de Dios, ¿verdad? Y a veces tenemos que caminar con los ojos de Jesús, no mirándolos por quién es o de dónde vino o a qué se dedica, sino mirándolos por cómo Dios los mandó a llamar, qué van a llegar a ser en Dios, cómo Dios los mira. Dentro de nuestro diario caminar tenemos que aprender a ver a la gente y a tratar a la gente con honra. Para mí una definición correcta de la honra es tratar a alguien como si estuviera yo tratando a Jesús. Mirar el oro en la gente. Si queremos ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, si queremos transformar la cultura a través de lo sobrenatural, tenemos que aprender a creer en la gente. Tenemos que aprender a mirar a la gente con los ojos correctos y que la gente nos vea a nosotros con los ojos correctos. Ahora, en 1 Corintios 13, Pablo nos explica que los dones funcionan a través de este vínculo que se llama amor. Dice que puede haber lenguas, pero sin amor nada es. Puede haber profecía, pero sin amor nada es. Somos como címbalos que resuenan si no tenemos amor. Quiero leerte esta parte. En 1 Corintios 13, del 1 y el 2 te voy a explicar este punto. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase las montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, como primer punto, notamos que lo sobrenatural de Dios fluye a través de la honra, pero se conecta a través del amor. Nosotros podemos tener dones, pero si nosotros no vemos a la gente y amamos a la gente como Jesús lo ama, Jesús no deposita ese milagro a través de ti. Jesús no te revela los secretos porque no tienes su mente en ti. Esos dos puntos son fundamentales para que podamos expresar a Jesús de la manera correcta. La Biblia dice que Él se manejaba en sabiduría y en milagros. Ahora tú me dirás, ¿y lo sobrenatural de Dios sigue actualmente? Sí, claro que sí. Lo sobrenatural de Dios se sigue moviendo. La Biblia dice que Jesús dijo que aún mayores cosas nosotros llegaríamos a hacer siempre y cuando lo hiciéramos en su nombre. Juan 14, 2 al 17. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. De cierto os digo que mayores cosas que yo haré, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces, nosotros podemos confiar que Dios se va a mover a través de nosotros si tenemos la correcta cultura de honra y el correcto amor. Quisiera terminar esto con este versículo, o más bien con este libro que es Hechos, y me impacta Hechos porque es la historia de cuando Jesús estuvo con los apóstoles la última vez, y dice la Biblia que Él desciende al cielo y una gran nube tapa el cielo, y entonces los apóstoles se quedan ya sin Jesús, y manda a Dios al Espíritu Santo, y hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre esa iglesia. Y en Hechos 2:40 dice que empezaron a caminar de esta manera, la primera iglesia conforme al corazón de Jesús. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevivieron temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjate en estos versículos.
Fíjate la estructura. La primera parte dice que permanecían juntos, inclusive en el partimiento del pan, y que estaban en un mismo corazón, en un mismo sentir, que tenían en común todas las cosas. Pero en el sándwich dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Puedes ver que tenían estas dos características. En medio de esa iglesia estaba la cultura de honra, pero sobre todo estaba el amor. Si dentro de tu vínculo secreto, si dentro de tu vínculo familiar, en tu iglesia, no hay amor, no hay milagros. Si no hay honra, no hay milagros. Wow, qué impresionante, lo impactante de este versículo. La primera iglesia caminó en lo sobrenatural, pero sobre todo en amor. Porque sin amor nada puedes hacer, porque Dios mismo es el amor. Dios deposita su corazón en el lugar donde está conectado el mismo corazón. ¿Sí entendiste esa palabra? Entonces, si queremos empezar a caminar en lo sobrenatural, si quieres ver un milagro, porque muchos me dirán: es que yo nunca he visto un milagro, es que yo nunca ha habido un milagro a través de mí. Tienes que empezar a caminar con esta correcta cultura de honra y con este amor genuino, con este amor fraternal hacia tus hermanos. Solo así el Espíritu Santo se va a mover a través de ti. La manera en cómo expresar a Jesús más correcta es a través del amor, sabiduría y milagros. Esa es su esencia. Me impacta Juan y Pedro, que en el mismo libro de Hechos, un día iban caminando hacia el templo de la Hermosa, así se llamaba, y había una persona que estaba pidiendo limosna en la puerta de ese templo, y se les quedó viendo a ellos como esperando que le dieran algo a cambio. Y entonces uno de los apóstoles le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Así que levántate y en el nombre de Jesús anda. Y dice la Biblia que esa persona que estaba enferma se levantó y empezó a alabar a Dios, y todos en el pueblo se escandalizaron. Y entonces después de eso, ¡pum!, les predicó. Y expresó entonces sabiduría. Hoy en día hay muchas doctrinas, hoy en día hay muchas fuentes, hoy en día hay muchas religiones, pero nosotros tenemos de nuestro lado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo significa poder. El Espíritu Santo es nuestro consolador, el que nos ayuda, el que nos guía, sí, pero es el poder de Dios en nosotros. Tenemos que aprender a utilizar, como Juan y Pedro, el Espíritu Santo para predicar la palabra a través de lo sobrenatural. Y entonces soltar el rema, esa revelación de que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, hay un Dios que habla. Los apóstoles tenían la demostración del poder del Espíritu Santo. Y entonces un Pedro podía hacer un milagro, podía demostrar que Dios estaba con él, y él amaba a la gente genuinamente. Dios obraba a través de él, y entonces soltaba la palabra y muchos eran salvos. Esa es la esencia de Jesús: amar al prójimo, pero también aprender a transformar la cultura, como Él transformó al mundo. Es por eso que la historia se divide en antes de Él y después de Él, porque Él vino a transformar el mundo. Nosotros tenemos que aprender a caminar en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no hay tristeza sino gozo, no hay enfermedad sino sanidad. Somos transformadores culturales y transportadores del reino. Esa es nuestra responsabilidad, que lo que hay arriba venga aquí a la tierra. Esa es la esencia de Jesús. Tenemos que transportar lo milagroso y lo eterno a la tierra.
estos son los puntos más importantes. El primer punto es una cultura de honra. Si no hay una cultura de honra en medio de donde tú estás, va a haber una barrera para que lo milagroso ocurra. El segundo punto tiene que haber un amor genuino y fraternal con el prójimo dentro de tu ministerio y dentro de todo lo que hagas. Y el tercer punto tiene que ver con el correcto sometimiento espiritual. Quiero leer esta parte de Juan 14:12 que dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí te está diciendo, yo voy al Padre. Primero me someto al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí vemos 3 niveles de sometimiento, ¿verdad? Jesús se sometió al Padre, pero nosotros nos sometemos a Jesús y al Padre. Entonces, todo lo que hagamos en su nombre, Él lo hará. Pero solamente haciéndolo en su nombre. Nosotros no tenemos autoridad por nosotros mismos. Y es entonces cuando nuestro metro, cuando nuestro canon, nuestro metro, nuestra medida de fe crece y nuestro campo de autoridad aumenta, cuando nosotros nos sometemos al Padre. Pero no solamente someternos al Padre, sino también someternos a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en esta tierra. Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi templo. Y Jesús mandó a los pastores, mandó a los apóstoles, mandó a ciertos hombres con ministerios para que nos sometamos a ellos. Y de esa manera Él pueda ver en nosotros un corazón humilde. Porque ¿qué le pasó a Satanás? El don lo levantó tanto, pero él falló en el sometimiento. Y entonces lo sobrenatural de Dios dejó de funcionar en él como tenía que ser correcto, y él cayó. Porque un don sin carácter te lleva a la soberbia. Y es por eso que tenemos que ser humildes y aprender a someternos a las autoridades que Dios nos ha puesto. Aprender a someternos a Dios, a Jesús y a su palabra. Entonces es cultura de honra, amor, pero sometimiento. Es bien importante, porque Dios deja de derramar mucho de lo que quiere hacer a través de tu vida cuando empiezas a creer que es por ti y no por Él. Cuando empiezas a utilizar lo que Dios te ha dado no para los demás, sino para ti mismo. Cuando dejas de funcionar para el reino y quieres que el reino funcione para ti. Es importante que aprendamos a someternos y a ser humildes. Esa es la esencia de Jesús. Fue el mayor transformador cultural. Estaba lleno de sabiduría, de gracia, de favor para con los hombres. Él transportaba el reino a la tierra, pero Él enseñó el sometimiento. Sin sometimiento no hay gracia, sin sometimiento no hay milagros. Y volvemos a esta parte de cultura de honra. Entonces, esta era la esencia de Jesús. Jesús era amor. Jesús Él vino a enseñarnos cómo hacer un hijo, y Él vino a enseñarnos a cómo ver a las personas. Cultura de honra, amor, sometimiento. Esa era la esencia de Jesús. De esa manera tú puedes expresar a Jesús, amando a otros, honrando a la gente, siendo humilde y sometiéndote. ¿Quieres ser un digno representante de Jesús? Estos 3 puntos que te acabo de dar, tienes que cumplir este perfil. Nosotros tenemos que ser una generación viva. Este congreso me encanta, ¿no? Generación viva. Porque vive Jesús. Pero Jesús quiere transportar lo sobrenatural a través de nosotros. Nosotros somos vasijas y Él quiere depositar en nosotros todo eso. Pero tenemos que ser vasijas dispuestas. Vasijas que estén con su mente, con su corazón.
su entendimiento, con su palabra. Tenemos que aprender a expresar a Jesús de la manera correcta. No solo es vana palabrería, sino es demostración con tu testimonio y demostración de lo sobrenatural a través de tu vida. Él sigue actuando, Él sigue obrando, pero tienes que empezar a caminar como Él caminó, y de esta manera lograremos transformar el mundo. Esa es mi mayor oración, Señor. Haznos transformadores culturales, que aprendamos a transportar lo que tú hiciste, tu reino, que hagas lo que tengas que hacer a través de nosotros. Y ahí donde estás, quisiera hacer una oración por ti, así que te pido que cierres tus ojos. En una actitud de recibir, vamos a pedir al Espíritu Santo, que es el que obre a través de nosotros, y si tiene algo que cambiar, lo haga, ¿de acuerdo? Así que cierra tus ojos. Y voy a pedir, Padre, en tu nombre, Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes, Dios, a ser verdaderos transformadores culturales, a que tu esencia, Jesús, quien tú eres, esté con nosotros cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a expresarte, ayúdanos a transportar el cielo a la tierra, y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo cada día obre a través de nosotros. Te pedimos que cambies y transformes nuestra cultura para que nosotros podamos salir y transformar allá afuera. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y pues bendiciones. Para mí fue un gusto el poderte compartir este breve mensaje. Y recuerda, esta es la mejor manera de expresar a Jesús. Bendiciones desde México. Dios me los bendiga. Hasta luego.